Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a un tema social, los siniestros de tránsito, y si la normativa respectiva a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre merece o no una revisión. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Nuestra primera invitada es la asambleísta Elizabeth Cabezas. Elizabeth Cabezas, economista, ex concejala de Quito por el periodo 2009-2014, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, presidenta de la Comisión Ocasional de Tránsito y Seguridad Vial. Nuestro segundo invitado es el asambleísta Fabricio Villamar. Fabricio Villamar, abogado, ex concejal de Quito para el periodo 2009-2014, actual asambleísta por la provincia de Pichincha, Alianza Creo Suma, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, vicepresidente de la Comisión Ocasional de Tránsito y Seguridad Vial. Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, más de 2.300 personas mueren en las vías, esto a causa de los siniestros de tránsito. En lo que va del año, más de 14.000 vidas se han perdido. Vamos a tener más detalles en contexto. Las cifras son escalofriantes. En Ecuador, cada año mueren cerca de 2.300 personas a causa de los siniestros de tránsito. En lo que va del 2017, se han registrado 14.322 siniestros en las vías. Estos números fueron presentados por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, en la Comisión de Justicia de la Asamblea, en el marco de un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. Los fallecidos se han incrementado en alrededor del 4% y las personas heridas se han incrementado en alrededor del 2%. Y los números siguen. 7.865 siniestros de tránsito son provocados por vehículos particulares, con un saldo trágico de 122 fallecidos. Los provocados por motocicletas, 3.596 y 287 muertos. Eso representa la séptima causa de mortalidad en el país y la segunda causa de muertes violentas. Calle reveló que el 40% de los siniestros de tránsito se deben a las impericias del conductor. Yo subo siempre por el túnel Guayasamín y todos los días se ve a personas que están manejando el vehículo y maquillándose. Sobre la posibilidad de juzgar al chofer que haya provocado un siniestro de tránsito y huya del lugar, Calle dijo: que se pueda juzgar en ausencia de la persona que cometió el accidente. Porque cuando existe la garantía y se sabe quién causó el accidente y huyó, en este momento, claro, no hay manera, y es lo que los familiares de las víctimas buscan, justicia. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea se comprometió a recoger estas cifras para el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. Bien, amigas y amigos, una precisión nada más. En lo que va del 2017 se registran 19.119 siniestros de tránsito, con un saldo lamentable de 2.300 personas que han fallecido en las vías. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Elizabeth Cabezas, buenas noches, bienvenida a Tercer Debate. Muchísimas gracias, un gusto y gracias por la invitación. Asambleísta Fabricio Villamar, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos. Siempre un gusto. Empecemos entonces. Asambleístas, ¿qué hacer? Son cifras, como decía el reportaje, escalofriante. Son 19.119 siniestros en lo que va del año. Ni siquiera termina el 2017, ya la cifra se ha rebasado en lo que va a lo que fue del 2016.
Efectivamente, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos quienes nos siguen a través de este medio. Mire, justamente esta preocupación que usted ha expresado en estas cifras que realmente se han disparado en lo que va del año 2017, motivaron para que la Asamblea Nacional constituya una comisión especial y tomemos una resolución que yo la planteé como iniciativa y que fue aprobada de manera, yo diría, importante por todos los compañeros de la Asamblea Nacional. Todos los partidos y las distintas tiendas partidistas coincidimos en que este es un problema en el que hay que meterle todo el ñeque y toda la gana para lograr de alguna manera incidir en la disminución de estas cifras que son escalofriantes y son alarmantes. Desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo incidimos? Yo creo que es importante decir que existe ya una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional, lastimosamente, y por eso el rol fiscalizador que la Asamblea debe ejercer en estos casos, es hacer un seguimiento a lo que ha sido el cumplimiento de esta ley. Nosotros cuando planteamos esta preocupación, y yo la planteé en el seno de la Asamblea Nacional, hice referencia a dos temas que eran tal vez los más importantes y los más notorios en lo que era la falta de aplicabilidad de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte. Uno de esos era la implementación a nivel de los distintos niveles educativos de parte del Ministerio de Educación de una cátedra que trabaja en el tema de prevención. Yo sostengo, y creo que en eso hemos coincidido con varios de los asambleístas, que el tema de prevención, que es una tarea no de hoy para mañana, sino que es una tarea de largo plazo, tiene que empezarse en el país, ¿no es cierto? Y los niveles de educación y los ministerios de educación son los llamados para que se implementen a través de los establecimientos educativos. Con sorpresa hemos visto que desde la fecha en que esta ley fue aprobada, hasta ahora que ya han pasado varios años, estamos hablando de la ley en el 2008, esto no fue implementado por el Ministerio de Educación. Entonces nosotros hemos puesto una alerta, hemos llamado, hemos instado a la organización para que el Ministerio de Educación, así es, para que el Ministerio de Educación ponga ya en marcha este programa que realmente nos parece que ya el tiempo fue extremadamente prolongado y en 10 años hubiéramos hecho bastante en este tema. Tendríamos ya, yo diría, media generación al menos más consciente y más prevenida para trabajar en estos temas. Asambleísta Fabricio Villamar, ¿esto se corrige con educación o con fiscalización? ¿Cuáles son los elementos centrales acá? Yo creo que no podemos esperar resultados diferentes si es que seguimos haciendo exactamente lo mismo que causó esos resultados. ¿Qué queremos decir? Me parece que el planteamiento de ir hacia una legislación que persigue y sanciona y hacia exigir educación exactamente con el mismo pensum anterior nos deja exactamente en el mismo puesto. Si es que se revisan los valores históricos, llega un momento en donde tienes que admitir que no importa qué tan alta sea la sanción, el porcentaje de víctimas o el porcentaje de accidentes de tránsito se mantiene más o menos estable a lo largo de los años. Cuando hablamos de sanciones, por ejemplo, reducción de puntos, incremento de multas, se han implementado desde el año 2008 precisamente, pero vemos que las cifras, al menos este año, se han incrementado, se han elevado. Eso tiene que llevarte a una conclusión. Y la conclusión es que entonces todo el proceso legislativo que se hizo hace 10 años y la puesta en ejecución de la norma no está dando los resultados que hubieran sido deseados. Como no se está dando los resultados, hay dos mecanismos sobre los cuales nosotros tenemos que actuar. El primero, desde la función de fiscalización, evidentemente saber qué es lo que pasó con la Agencia Nacional de Tránsito. Y me parece que aquí tienen que existir respuestas. Y lo que nosotros hemos encontrado cuando recibimos a los vinculados a la problemática del transporte en la comisión es que hay muchísimos intereses atrás del transporte, pero nadie termina mencionando qué es lo que van a hacer para la reducción de los accidentes y de los casos de siniestros. Por ejemplo, ¿qué se deberían hacer? No, pero es que la principal preocupación es que no vayan a crear más líneas de taxis, no vayan a darles el permiso de operación a otras personas, no me vayan a afectar el negocio. Este no es un problema de plata, porque en el momento en que tú tienes que escoger entre plata y seguridad vial, no hay dónde perderse. Hay que trabajar sobre la vida de las personas. Entonces, queda un concepto sobre el cual hay que trabajar, que es la
convivencia en las vías. Correcto. Porque exactamente el mismo derecho que tiene el señor dueño del Mercedes, tiene el señor dueño de la bicicleta o el señor que no es dueño de ninguno de los dos. Nos vamos a quedar ahí. Asambleísta Elizabeth Cabezas, ¿qué decir ante este escenario que plantea el legislador Villamara? Bueno, yo creo que coincidimos, somos parte de la misma comisión en este momento, y al tema que hizo referencia Fabricio al inicio del tema de educación, yo creo que ahí realmente todavía no hemos empezado este proceso de educación, porque en este proceso de educación la gente va a entender justamente que hay distintos niveles de movilización, que hay distintos usuarios en las vías, que no solamente el vehículo es una prioridad, y ese entendimiento le va a permitir, digo yo, ser suficientemente conciliador y respetuoso de las normas y de los espacios que cada uno tiene que utilizar en la vía pública. Entonces, yo creo que hay coincidencias. Cuando yo hacía la reflexión del tema de educación, me parece que hemos perdido todos estos años en este tema puntual de no haber trabajado en cátedras específicas del tema de prevención, porque no se ha hecho. O sea, el sistema educativo todavía no ha contemplado y no ha implementado ningún tema en ese sentido. ¿Pero qué pasa con las escuelas de conducción? Bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto? Claro, también. nosotros, el tema que yo acabo de plantear es un tema de educación en los ámbitos de prevención. El tema de las escuelas de conducción, lastimosamente, creo que responden, y efectivamente yo estoy consciente, más a un tema de negocio que a un tema de necesidad de cuántos choferes profesionales se tienen que demandar en el servicio público. ¿Pero qué pasó con los criterios de reevaluación o de evaluación bueno, que hubo a todas estas escuelas de conducción? De hecho, nosotros vamos a revisar dentro de esta comisión justamente, y se ha pedido ya a la Agencia Nacional de Tránsito que nos den la información respecto a la cantidad de licencias profesionales, por ejemplo, que han sido emitidas por las distintas escuelas a nivel nacional. ¿Cuántas escuelas están realmente valoradas y están certificadas para la emisión de este tipo de licencias? Obviamente es voz populi y fuera ¿cómo se llama?, de denuncias formales, todo el mundo siempre comenta que pagó tanto para que le cambien su licencia Sportman por una licencia profesional, o que pagó tanto en una escuela y que hizo un curso en microonda prácticamente y que en 6 meses ya tuvo su licencia. Entonces creo que estas falencias lo que dan cuenta es primero de la informalidad con la que todavía se está manejando este tema, con la irresponsabilidad, por ponerle una palabra de más peso, porque el momento en que un conductor sale de esa escuela se asume que tiene los conocimientos y las destrezas para conducir un vehículo y conducir a varias personas en ese vehículo. Y conocemos también con claridad de que hay muchas escuelas que dan sus clases utilizando vehículos pequeños en lugar de vehículos de formato público, de camiones grandes, de buses, entonces para realmente para las licencias profesionales. O sea, yo creo que aquí el tema, a más de que las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito dice que el 87% de los siniestros son responsabilidad de los vehículos privados, creo que aquí realmente el foco del problema no son tanto los privados, que sí son un problema, pero más problemas son los públicos, porque en un accidente de un vehículo público usted tiene penosamente 15 fallecidos, tiene 12 muertos y tiene 18 fallecidos. Entonces, son cifras que más allá de alarmarnos, tienen que plantearnos justamente lo que aquí se ha dicho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las opciones que tenemos que cambiar? ¿Dónde están las falencias? Y dónde también han existido los errores. Asambleísta Fabricio Villamar, ¿qué pasó? ¿Se debe revisar esta disposición que en su momento le emitió el expresidente de la República, Rafael Correa, de que sea opcional los cursos o efectuar los cursos para tener una licencia tipo B, por ejemplo? ¿Se debe revisar esta disposición? A ver, yo creo que va mucho más allá de eso. Es decir, es posible que para mi generación, cuando no existían las escuelas de conducción, lo que tenías es que tu hermano mayor te enseña a manejar o tu papá te enseña a manejar y básicamente aprendes cómo funciona el mecanismo del vehículo. Pero eso no te garantiza que tengas un conocimiento pleno de qué es lo que dice la ley. O el comportamiento en las vías. O el comportamiento en las vías, que es básicamente un tema de respeto. Aquí volvemos a lo principal. Los accidentes pueden darse por impericia, se dan por somnolencia, se dan por fallas mecánicas, se dan por desconocimiento de la ley. Pero la causa principal, según la Agencia Nacional de Tránsito, es por la impericia. Es por la impericia. Sí.
también pueden darse por excesos de velocidad, pueden darse porque las vías no están bien mantenidas. Y en muchos casos lo que estamos llegando a un punto que debería preocuparnos, que es la crispación de los nervios del conductor normal dentro de las ciudades. Es lógico suponer que, más allá de eso, yo creo que es lógico suponer que vas a tener muchos más accidentes dentro de la ciudad que en las carreteras, y vas a suponer que los accidentes en carretera son muchísimos más graves que dentro de las ciudades. Todo pasa por la convivencia, por tu capacitación para poder conducir un vehículo dentro de la ciudad. Tener una licencia no es un derecho. Tener una licencia es una prerrogativa que le alcanzan personas que han tenido cierta capacitación para poder tener el título. Pero el problema que suscitan varios personajes públicos han dicho es esa capacitación, que por ejemplo los choferes profesionales no han recibido la capacitación suficiente, como lo acaba de decir la asambleísta Cabezas, por ejemplo. Y es el tema de los profesionales y también de los privados. Entonces, a eso me refería yo en la anterior parte del programa, en donde decía, ¿qué pasa si es que para recuperar los puntos tienes que volver a recibir el curso? ¿Qué curso? El que ya tomaste para que te entreguen la licencia y con el cual ya perdiste todos los puntos. Te va a enseñar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que no te están enseñando? Que la señora de al lado, el señor de al lado, el carro de al frente tienen exactamente el mismo derecho que tú y por lo tanto se trata de un tema de convivencia. Este es un tema de respeto. Y básicamente, si es que descendemos muchísimo más del análisis, este es un tema cultural. Y la cultura no la cambias a punta de sanciones, ¿no es cierto? Hay educación. Me ¿Podemos parece ir por que ese es el objetivo. Entonces, hay que ir hacia educación, pero educación orientada ¿a qué? ¿A que conozcas las leyes de tránsito y de qué color se pone el semáforo? ¿O educación orientada hacia la convivencia en el espacio público? Ese es el gran reto que el Ecuador todavía no ha adoptado. Ahora bien, asambleístas, les invito a escuchar las palabras de Pablo Calle, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, que estuvo la anterior semana en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Él hizo referencia también a algunas estadísticas que maneja este organismo en cuanto a los siniestros de tránsito. Tema de, claro, que estén cambiándose, que están maquillándose. Yo subo siempre por el túnel Guayasamín y todos los días se ve a personas que están manejando el vehículo y maquillándose. Entonces, eso es algo, es algo que un agente del orden, por supuesto que puede evidenciarlo, pues, ¿no? Por supuesto que existen los elementos necesarios para sancionarlo, pero en la ley no se encuentra. Solamente está el teléfono celular. Entonces, claro, habría que analizarlo con más detalle. Asambleísta Elizabeth Cabezas, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito dice, bueno, que en ciertos lugares, en ciertas vías se observa a personas que están maquillándose mientras conducen, pero que esto no puede ser sancionado por un agente del orden, sí cuando está utilizando un teléfono celular. Vamos ahí a la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Mire, en la ley se habla fundamentalmente de las distracciones y especifica el tema de el teléfono celular. Del teléfono celular, pero no del resto, porque sería ridículo que en una ley usted haga toda una lista de cuáles son los elementos distractores. Lo que es fundamental aquí, efectivamente, es que la ciudadanía se concientice de la importancia de que los 5 sentidos tienen que estar concentrados en la tarea de manejar, y no es que con la una mano se pone el rímel, con la otra se pone el labial y prácticamente maneja casi o personas casi que están ingiriendo alimentos, o por ejemplo. Personas que comen. Entonces, este no es un tema efectivamente solo de la sanción. Nosotros creo que ahí compartimos también los criterios. La ley que se aprobó y las distintas reformas, a criterio de muchos expertos, son normas y leyes adecuadas. El problema es que no se han aplicado y que no hay los mecanismos ni de sanción ni de control suficientes para que efectivamente, ¿no es cierto?, la gente sepa que si deja de cumplir tal disposición va a tener, yo digo, una consecuencia, por decirlo de alguna manera. ¿Pero quién tiene que aplicar la normativa en este caso? ¿La Agencia Nacional de Tránsito? ¿Los gobiernos autónomos descentralizados en las zonas urbanas? Ahí tenemos, claro, es que ahí tenemos varios temas, ¿no es cierto? Recordemos que la competencia del tránsito y transporte fue delegada a algunos municipios, son 14 en realidad los que tienen ya esta responsabilidad,
de los cuales no todos los municipios tampoco tienen las capacidades como para asumir un control adecuado en este sentido, que también esa es una crítica que nosotros hemos planteado y me parece que hay que trabajar mucho sobre ese tema. Fundamentalmente hay 3 municipios grandes que son Quito, Guayaquil y Cuenca que han asumido estas competencias y que lo han hecho, yo diría, de manera muchísimo más integral y con mucha más capacidad de resolución de los temas. Pero hay municipios pequeños en donde inclusive conocemos que el tema de la revisión vehicular, por ejemplo, no es realizada en unos patios en donde tenemos los equipos suficientes para efectivamente mirar que la amortiguación sea la adecuada, que los equipos de frenos estén funcionando de una manera precisa, de que la altura de los neumáticos sea la que la norma así lo establece, sino que lo hacen al ojímetro, o sea, visualmente y textualmente lo miran al vehículo y pasa la prueba o no pasa la prueba. Entonces, esos mecanismos de control no garantizan nada. Entonces, más bien vulneran y ponen en riesgo a los usuarios de esos mecanismos y de esos transportes. Entonces, correcto, nosotros hemos recibido en la comisión también a quien es la secretaria del Instituto de Competencias, y ella ha explicado que esta es obviamente una competencia que se va delegando de manera progresiva. Sin embargo, algunos municipios que ya la han asumido y que no tienen cómo implementarla, están manejando estos mecanismos que son, yo diría, todavía rudimentarios y no son los mejores para esta situación. Asambleísta Fabricio Villamar, su respuesta ante esta situación que se evidencian. Hay 3 ciudades que han asumido sus competencias, otros cantones que finalmente no. Y luego tenemos estas cifras que son alarmantes. Yo creo que en esto tenemos que además ser imaginativos. El hecho de que un municipio no tenga las capacidades para implementar el control no significa que no hayan técnicos particulares, mecánicos, ingenieros, gente que ha estudiado y se ha preparado para poder emitirte una certificación de que tu vehículo funciona. ¿No es tan al ojímetro como se señala? No, el planteamiento es diferente. Es decir, hasta el momento la ley lo que dice es que tenemos que propender, por ejemplo, a la entrega de competencias para que los gobiernos seccionales, asumiendo esas competencias, subcontratan a grandes empresas que te prestan el servicio. Pero esto puede darse en las grandes ciudades. ¿Y qué pasa en una pequeña ciudad en donde el monto de lo que vas a recaudar por la prestación de servicios no te compensa la inversión? Siempre tú puedes tener, por ejemplo, un ingeniero calificado al cual se le puede emitir un permiso para que otorgue certificaciones de que tu vehículo funciona. Y vuelves a generar empleo. Pero de eso se trata, es decir, si es que lo que estamos viendo es que lo que se ha hecho durante 10 años y 30 años atrás no funcionó, parte de las cosas que nos toque ser absolutamente imaginativos, propositivos, irnos un paso adelante y pensar qué es lo que se está aplicando en otros países. Pero ¿cómo obtener los recursos para los gobiernos locales? En Pedernales, por ejemplo, hace pocos días tuve la oportunidad de estar allí y todavía no tienen terminal terrestre, por ejemplo. Recién están readecuando el terreno para que los buses puedan llegar. La gente ni siquiera tiene un lugar en donde estar cómodo. Si es que llueve, por ejemplo, no tiene dónde guarecerse, dónde ubicar sus maletas. ¿Qué hacer en esos casos? Pero es precisamente lo que estamos diciendo. ¿Cómo obtener los recursos, asambleísta? Porque no se trata de recursos, se trata de la competencia. Y cuando estás pensando en los recursos es que el municipio tiene la plata para entregarle a una empresa privada para que te dé haciendo el trabajo de revisión. ¿Privatizar tal vez? No, eso es lo que tú estás planteando, es decir… No, un escenario, una posibilidad. Exactamente, sobre ese escenario y sobre esa posibilidad sobre la cual se ha venido actuando a los 10 años, y estamos viendo que termina siendo insuficiente, hay que plantearse otras alternativas. Otro reto adicional. El Ecuador está listo, por ejemplo, para asumir las plataformas que te permiten ubicar al usuario y conectarlo con el transporte de un vehículo como Uber o como Cabify. ¿Estamos dispuestos como país a dar ese salto? Porque funciona en el resto del mundo. Obviamente habrá alguien a quien le preocupe que pueda perder un potencial cliente. ¿A quién tienes que cuidar? ¿Al dueño de la compañía de taxis o al usuario de la compañía de taxis? Ese es el reto sobre el cual tiene que darse la siguiente discusión. Vamos a hacer una ley
para mantenernos exactamente en el mismo lugar o estamos dispuestos a dar saltos cualitativos importantes en este país? Una de las cifras que ha revelado la Agencia Nacional de Tránsito, asambleísta Cabezas, es que, por ejemplo, los siniestros por provincia a escala nacional hasta agosto de este año, por ejemplo, en la provincia de La Suay se registran 955 siniestros, pero encontramos un poco más abajo que en la provincia de Pichincha se registran 6.198 siniestros, siendo una de las ciudades que en teoría tendría las vías o las posibilidades para entregar todas las vías en mejor estado, para que la ciudadanía esté consciente de que debería salvaguardar las vidas de las personas que llevan en los vehículos. A ver, pero ese análisis no necesariamente tiene relación, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un parque automotor que es diametralmente diferente. O sea, en una ciudad usted tiene una cantidad de vehículos, aquí ya estamos sobrepasando más de los 500.000 vehículos o posiblemente ya estamos en más de esa cifra. Entonces, creo que no se puede comparar solamente en números fríos, sino que esto tiene que ser comparado. Son provincias grandes, están entre las provincias más grandes pero de del todas país. maneras, del parque automotor de Azuay y en Cuenca le aseguro que no llegan a los 100.000 carros o 200.000, o sea, es diametralmente distinto. Entonces yo creo que ahí no podemos comparar las cifras en esa escala, debería ser una cantidad versus el parque automotor para tener unos porcentajes que sean fácilmente comparables. Pero yo creo que el tema es realmente ¿cuáles son las responsabilidades que los usuarios deben tener? ¿Cuáles son las responsabilidades que la Agencia Nacional debe manejar? Y regresando al tema de la revisión vehicular, cuando yo decía logímetro, es porque en realidad los municipios no han implementado esos mecanismos que están permitidos. Usted puede hacer una alianza público-privada, puede hacer una concesión, puede invitar a un inversionista privado a que monte el parque donde se va a hacer la revisión vehicular, pero esos mecanismos en los municipios todavía no se han implementado. Entonces, a eso iba yo con que este momento hay muchísimas ciudades en donde esta revisión no ha logrado pasar de un esquema visual a un esquema ya técnico y controlado por equipamiento. No tiene que ver con la ley, no es en cuanto a la aplicación de la normativa, asambleísta. No necesariamente, porque la ley le da esas facultades. Lo que pasa es que los municipios del momento que recibieron la competencia todavía no han podido implementar estos mecanismos. Entonces me parece también que pasa un poco por la dinámica que muchos municipios tienen y por lo que ha dicho Fabricio también, los temas de inversiones que no siempre ellos lo están viendo como opciones que un privado venga y preste ese servicio, o posiblemente el número de vehículos en esa provincia no justifica una inversión de esa envergadura. Entonces creo que el análisis no se cierra solamente a un tema, es un análisis un poco más global, que eso debería tal vez ya realizarse de manera puntual para cada uno de los de las ciudades. Vamos a ver, asambleístas, ahora el pronunciamiento de la ciudadanía a través de las redes sociales a propósito de este tema. Lo vemos ahora. Ana Cristina Rea nos pregunta a través de la red social Facebook. Durante el debate pueden dirigirse directamente a los conductores del vehículo, quienes pueden visitar factores de riesgo, como hablar por celular, la omisión de portar el cinturón de seguridad, llevar niños en las piernas mientras se va conduciendo, o ir maquillándose o comiendo, entre otros temas. Asambleísta Fabricio Villamar, este tema ya lo estábamos revisando entonces. ¿La normativa puede circunscribirse a estos aspectos o tiene que ser general? A veces se pierde la calidad de la redacción legislativa cuando comienzas a puntualizar excesivamente los temas. Es decir, nadie podrá prever todos los casos. Es decir, se prohíbe a la gente que ande con el celular en la mano. B, que ande con un plátano en la mano. C, que ande con la caja de maquillaje en la mano. Esto queda D, para el reglamento en tal caso. pero por supuesto, pero ni siquiera eso. Es básicamente no podrás tener distractores. Punto. Y la aplicación de la norma tiene que ser absolutamente rígida. Eso es lo que tienes que tener. Si lo que nos pasa es porque posiblemente también tienes usuarios que cuando le ven al policía le dicen, jefecito, no sea malo, tome para las colas y olvídese de lo que sucedió. Porque eso también sucede. Entonces, no es solamente la ley, no es solamente el aplicante de la ley, es también el usuario o el contraventor. A eso nos referimos cuando el más grave problema que nosotros tenemos es un problema conductual y cultural. Muy bien, asambleísta Cabeza, su respuesta.
A ver, fundamentalmente lo que estábamos comentando, o sea, es un tema de que la previsión en la norma no puede contemplar todos los hechos y eso es lo complejo. Aquí tiene que ir un tema no solamente de reglamentación, sino un tema de concientización. Yo en eso voy a ser reiterativa porque yo he planteado que este tema de la prevención nos va a ahorrar un montón de otros problemas si es que realmente la gente tiene conciencia de que tiene que trabajar y concentrarse en las actividades que está realizando y no tiene que estar distraídos. Pasa también por toda esta cultura de lo que dice la niña que ha escrito en las redes sociales. Por ejemplo, muchas mamás van con el bebé en sus brazos, un frenazo, el bebé sale disparado y seguramente se va a golpear. Con el tema de los perritos. Ver a las mascotas en el asiento del chofer, del conductor. Exactamente. Manejando. Tiene al niño no en la silla que está prevista para su utilización. Entonces hay todavía mucha inconsciencia, yo creo que esa es la palabra, de el momento que uno asume el volante de un vehículo. Aunque estos aspectos ya constan en la normativa actual, los menores de edad tienen que estar en el asiento posterior y en su silla especial, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo digo, si bien no tiene que ser una cultura de sanción, yo recuerdo cuando empezamos en el tema del uso del cinturón de seguridad. Recuerde que hubo una campaña paralela y creo que ahí estuvo el éxito de la implementación de la acción. Fue una campaña de castigo y de multas y una campaña de educación para el tema del cinturón de seguridad. Yo creo que eso fue bastante positivo. A la fecha, la mayoría, yo creo que el 100% o 95% de usuarios, al menos el que maneja, usa el cinturón de seguridad. Ya vamos a hablar. Entonces, esas estrategias de implementación de acciones, pero una motivada por la educación y otra llevada por la sanción, a veces tienen buenos resultados. Ya vamos a hablar de a quiénes educar también, porque en las vías encontramos a personas adultas, a niños y hasta menores de edad al frente o atrás de un volante. Amigas y amigos, tiempo de una pausa. Cuando regresemos tenemos más elementos que discutir acá en Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en Tercer Debate a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es por la señal de la radio de la Asamblea en todo el territorio ecuatoriano. Estamos conversando con los legisladores Elizabeth Cabezas y Fabricio Villamar sobre los siniestros en las vías de nuestro país. Vamos a revisar ahora qué es lo que nos consulta la ciudadanía a través de las redes sociales. A través de la red social Facebook, Diego García Vela nos dice: en el Ecuador existen muchos accidentes de tránsito debido a las impericias de algunos conductores de buses. ¿De qué manera se puede asegurar un verdadero profesional al volante? Empecemos. Asambleísta Fabricio Villamar. Yo creo que esto es evidente, es decir, si es que tú tienes un profesional, alguien que tiene un título habilitante para conducir otorgado por una escuela, ahí resulta que o la escuela no funcionó o el título se consiguió de una manera que no fue la correcta. Pero caemos al tema que estábamos discutiendo antes otra vez. ¿Cómo funcionan las escuelas? ¿Cuál es la metodología o qué es lo que ellos están enseñando? Y con esto volvemos a lo que habíamos comenzado cuando arrancó el programa, que es decir, nuestra característica, nuestra capacidad de fiscalizar. Nosotros tenemos serias dudas de qué es lo que pasó con la entrega de licencias. Me parece que esto es absolutamente necesario de debatirlo, aclararlo e identificar los responsables. Pero una vez hecho esto, ¿qué es lo que pasa con los usuarios de estas licencias que han sido obtenidas de forma irregular? Y ahí me parece que hay que tener suficiente valentía para enfrentar el problema. En la ciudad de Quito es absolutamente común ver corretear a los buses en 3 carriles diferentes, adelante de la gente de tránsito. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, si es que vamos a buscar también sanciones, hay que ser imaginativos incluso en las sanciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una sanción sea el retiro provisional de la vía del vehículo hasta que el señor aprenda?
a ver cómo comienzan a cuidar que no les vayan a quitar el elemento de llevar el recurso. Y asambleísta Elizabeth Cabezas, otro de los elementos que también se registra y que es conocido, al menos en la ciudad de Quito, muchos de los conductores, los que están al frente de los buses, no son los propietarios de ellos, sino que son muchas veces contratados. Y cuando se registra un siniestro, el chofer lo primero que hace es darse a la fuga. Así es. Nosotros justamente en las distintas reuniones que estamos manteniendo de esta comisión temporal, hemos recibido a varios gremios, a varios grupos, no solamente del sector de los transportistas, sino también de los usuarios, de familiares víctimas de personas que han fallecido en accidentes de tránsito, y las sugerencias y recomendaciones que nosotros recibimos de parte de ellos son interesantes e importantes porque vienen desde la experiencia y desde las vivencias que estas personas han tenido. Y justamente uno de los temas que comentábamos era el que usted acaba de mencionar. Entonces, ¿cuál es ahí la sugerencia, no es cierto? Que haya una responsabilidad coadyuvante del propietario de la unidad. No puede ser que finalmente, cuando hay un accidente, el chofer se dio a la fuga, está escondido un año o un año y pico y regresa pues cuando ya no hay la legalidad ni la viabilidad de iniciar un proceso de sanción y retoma otro vehículo y no ha pasado nada. Entonces yo sí creo que estas los cosas... dueños de los vehículos muchas de las veces y los justificativos que se pueden observar es que no conocían o no sabían quién estaba conduciendo Claro, el vehículo lo en cual ese es momento. inaceptable, ¿no es cierto? Usted no tiene un vehículo y no sabe a quién le dio para manejar, o sea, por eso es la responsabilidad que tiene que ir no solamente de quien manejaba el vehículo, sino también del propietario o de la cooperativa. Aquí el tema es que los permisos y las frecuencias no se entregan a un ciudadano común y corriente, se entregan a una empresa, a una persona jurídica que es la que administra esas frecuencias que son a la final concedidas de parte del Estado. Entonces, de esa empresa es la que tiene que responder por la tarea y por el trabajo que está realizando en las vías. Entonces, aquí las responsabilidades no pueden ser asumidas solamente por el chofer, que en muchas ocasiones, como usted dice, son, incluso a veces se ha encontrado hasta menores de edad, gente que no tiene las licencias para conducir. El último accidente que hubo justamente de esta cooperativa San Gabriel, que dejó también un número importante de fallecidos, el conductor era un joven de 26 años que había obtenido la licencia seguramente en estos cursos de express, ¿no es cierto? Y que tenía ya 3 o 4 sanciones importantes dentro de su expediente. Entonces, no hay la responsabilidad del propietario o de la cooperativa de a quién tiene que entregar la unidad. Ahí yo creo que hay que implementar procedimientos y controles importantes para que la cooperativa sepa pues que es Juan el que va a manejar, que tiene tal expediente y que tiene tal récord en su historial de manejo. Asambleístas, y ahora quiero apelar a su experiencia como exconcejales del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué hacer para frenar los correteos en las vías y sobre todo en las calles de la ciudad de Quito? Si me preguntas a mí, yo creo que nosotros necesitamos municipalizar el transporte en la ciudad de Quito. Por excepción, necesitas que los sistemas que son concesionados te ayuden como un sistema de alimentación a las troncales de transporte de la ciudad. Necesitas cambiar ¿Las frecuencias? ¿Las rutas? Las rutas y frecuencias, que son diferentes, ¿no es cierto? La ruta es hacia dónde va, la frecuencia es cada cuánto va. Exactamente. Y el otro es el tiempo. Entonces, tú necesitas, por ejemplo, predecibilidad, seguridad en el uso del transporte público. Tú tienes que saber si es que coges el bus en tu casa a las 7 de la mañana, te deja a las 7:35 en tu oficina, que no te vas a atrasar, que el bus no va a estar correteando y que en cada parada va a tener una hora determinada de llegada. ¿Y eso cómo se logra? Porque actualmente, al menos en la ciudad de Quito, eso no existe. No, no existe en ninguna parte del país. Pero en este momento tienes una oportunidad de oro que es ocasionada por esta gran cantidad de accidentes, de no solamente tratar el tema de los accidentes, sino adicionalmente poder plantearte qué tipo de movilidad quieres para tu país. Una de las cosas que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, utilizando el derecho comparado, es qué es lo que hicieron en Colombia. Y en Colombia utilizaron la ley de metro. ¿Qué significa la ley de metro? La corresponsabilidad entre el gobierno central y los gobiernos seccionales para la provisión de los sistemas de transporte público. Elizabeth y yo fuimos compañeros concejales, trabajamos en las mismas comisiones y lo que podíamos ver es que no necesariamente una ciudad, incluso una ciudad de tamaño metropolitano como la ciudad de Quito, tiene los recursos necesarios como para solucionar todos los problemas de transporte. Por lo tanto,
siendo la ciudad de Quito, por ejemplo, la ciudad que más aporta, la ciudad que más vehículos tiene, la ciudad que más contamina, tienes la oportunidad de dar un salto cualitativo en el transporte si pones este tipo de principios de coparticipación en la solución de los problemas. Y ahí tienes otro elemento, el tema de los pasajes, asambleísta Cabezas. Los transportistas hace 2 meses, a lo sumo, paralizaron la ciudad de Quito y ellos reclamaban un incremento en las tarifas y decían que los 25 centavos que actualmente se pagan acá en Quito ya son insostenibles. Mire, hasta podrían tener razón, pero siempre y cuando el servicio que ellos proporcionen realmente corresponda a la calidad que deben prestar a los ciudadanos. Yo estoy segura que en un momento determinado, y recordemos que ya varias ciudades en el país subieron la tarifa del transporte, ¿no es cierto? Cuenca subió hace poco, Guayaquil también aprobó un incremento en lo que es la tarifa del transporte público, pero tiene que ir atado a una mejora del servicio, o sea, no puede pasar lo que nos acaba de pasar aquí en Quito, que el alcalde pagó un importante subsidio versus las mejoras y compromisos que el sector del transporte había realizado. Y que no existieron en ningún momento. Exactamente, y que en ningún momento se dieron. Entonces, lastimosamente el sector del transporte es un sector importante que hace muchísima presión a los gobernantes y que ellos saben que pueden tener un mecanismo de torcerle el puño a cualquiera que esté en el gobierno. ¿Y eso se está aplicando actualmente en Quito, cree usted? A ver, yo lo que creo es que hubo una negociación con los transportistas, de hecho el alcalde les pagó más de 40 millones de dólares justamente como subsidio, pero el beneficio para los ciudadanos fue 0. Entonces, bajo esas condiciones, bien hacen en replantearse las condiciones en que ese servicio público tiene que ser dado y obviamente no se puede mantener un subsidio a un servicio que no ha mejorado en lo absoluto. ¿Se puede municipalizar este servicio? A ver, a mí me parece que ese sería el escenario ideal, pero obviamente eso implica importantísimas inversiones. Por ejemplo, ¿no es cierto? En todos los temas de compra de unidades, en todo lo que se refiere al tema de manejo de este tipo de servicios, pero sobre todo a la inversión en vehículos. Yo creo que Quito tiene ya 2 líneas importantes, que es obviamente la ecovía, el trole históricamente conocido, pero sí se puede incrementar nuevas rutas y nuevas líneas. Lo interesante, yo digo, sería en algún momento sentarle al sector del transporte, que ellos con sus unidades hagan un pacto, pero realmente un pacto que tenga parámetros de control, de seguimiento y de evaluación permanente y que ellos presten un servicio digno y decente. Yo creo que penosamente todavía la mentalidad de quienes son propietarios de las unidades no se ha manejado de una manera empresarial ni profesional, se sigue manejando de una manera individual dentro de una cooperativa, cada bus hace y deshace y cada uno tiene sus normas y sus reglas. ¿Y esto, entonces hay que implementar un mecanismo, yo diría, de unificación en el servicio y de mejoras en el servicio, pero una mejora que sea realmente monitoreada y que su incumplimiento tenga también sanciones. ¿Por qué? Porque el tema de la caja común, y eso le quiero preguntar al asambleísta Fabricio Villamar. Pero solamente para terminar, pero el otorgamiento de las frecuencias es una potestad municipal. Entonces el municipio en un momento determinado, ante el incumplimiento de quienes están usando esas rutas, ¿no es cierto?, que no atienden bien o que no están no tienen un servicio de calidad, puede quitarles y entregar a otra empresa o a otro servidor. A este tema. Y aquí el tema de cajón es, en su momento se anunció la caja común, funcionó, hubo ya un intento acá en la ciudad de Quito, ¿hubo resultados? Se viene discutiendo el tema de la caja común más de 7 años. De hecho, es más, desde la época de Moncayo. Pero la presión de los transportistas no hace que esto entre en vigor. Y no se trata solamente de la caja común. Se trata adicionalmente de garantizar que con un solo ticket el usuario pueda moverse por toda la ciudad utilizando la multimodalidad de transporte. Y eso implica que tú necesitas tener el control, la rectoría del sistema, pero adicionalmente el respeto del transportista y la aquiescencia del ciudadano. Por eso, nuevamente, puedes llegar a eso, pero no solamente poniendo la norma, porque ya intentaron poner la norma para que entregándote papelitos, y te entregan el papelito que aparentemente significa que has utilizado el sistema.
Y no es por ahí, creo que es del siglo XXI. A estas alturas nosotros deberíamos tener sistemas, tarjetas en red, celulares. O los mismos celulares. Exactamente, es decir, las características técnicas están disponibles a nivel de todo el mundo. Y cuando no se toman las características técnicas, resulta que o existe alguna capacidad no vista desde la superficie que está impidiendo que eso suceda, o existe una manifiesta falta de conocimiento de lo que existe, o existe mala fe. Muy bien. Nos quedan exactamente 3 minutos. Vamos con las conclusiones. Empecemos por usted, asambleísta Fabricio Villamar. ¿Qué conclusiones y si es que es previsible, es necesario revisar esta actual ley, la actual ley de tránsito y transporte terrestre? Yo creo que hay 2 cosas que hacer. La primera, hay que fiscalizar qué es lo que sucedió durante estos 10 años, encontrar los responsables y solucionar los problemas que se han causado. En segundo lugar, creo que es absolutamente evidente que se necesita una reactualización de la norma. Y en tercer lugar, me parece que es necesario trabajar sobre temas de tecnología. No es posible que te cobren más impuestos por la entrada de vehículos con más sistemas de seguridad, cuando la lógica debería ser exactamente la inversa. Es decir, el vehículo más seguro, el vehículo que menos contamina, el vehículo más amigable con las ciudades, ese debería ser el que menos cuesta. Eso es el trabajar sobre política para el futuro. Correcto. Asambleísta Elizabeth Cabeza, sus conclusiones. Bueno, decir que hay una voluntad política en este momento, tanto del Ejecutivo cuanto desde la Asamblea Nacional, de trabajar y de coadyuvar esfuerzos para que el tema de la siniestralidad y de los muertos en las vías se reduzca. Esto no es un tema que lo vamos a lograr de un día al otro, pero se ha constituido ya toda esta mesa del Pacto por la Seguridad Vial, que creo que va a dar importantes resultados, y desde la comisión que nosotros hemos constituido y que la presido, también queremos incidir en todos estos temas. El tema de la reforma de la ley creo que se viene de manera interesante. Hay importantes aportes que ya hemos recibido desde varias organizaciones, y esta comisión presentará obviamente ese documento a la Asamblea para ser conocido y discutido en el Pleno. Y decir que el tema de la educación, yo redundo en eso, es vital y que no se puede seguir dilatando una cultura de educación y de prevención que tiene que ser fundamentalmente iniciada ya, para tener resultados en el largo plazo. Una última consulta y muy breve su respuesta. ¿Tendremos ya una fecha para el informe para primer debate de este proyecto de ley? Bueno, nosotros tenemos como expectativas que hasta finales de noviembre podemos tener ya el documento. Estamos trabajando en varias semanas recibiendo a varios insumos de distintos actores y lo vamos a tener listo ya, yo diría máximo en 30 días. Muy bien. Gracias, asambleísta Elizabeth Cabezas, asambleísta Fabricio Villamar. Siempre un gusto. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en Tercer Debate. Hoy hemos analizado este tema, los siniestros en las vías de nuestro país. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos en una próxima edición. Buenas noches.